Bueno, Bruno Groppo, el título de su ponencia es El mito de la sociedad como víctima inocente, las sociedades postdictatoriales frente a su pasado en Europa y en América Latina. Bruno. Bueno, yo quiero antes de todo agradecer por la invitación que me permitió de estar acá con ustedes todos y en particular con algunas personas que estimo muy particularmente y de discutir con ellas. Así, muchas gracias Toto, muchas gracias a los organizadores. Bueno, los estudios sobre la memoria social se han multiplicado en el periodo reciente, no solo en la Argentina, sino también en otros países de América Latina, en particular en el Cono Sur. La mayoría de estos trabajos se refiere a la experiencia del terrorismo de Estado de las dictaduras militares. Este desarrollo de los estudios ha sido acompañado por otras iniciativas académicas y no en tema de memoria, como la creación de grupos de investigación especializados, la organización de seminarios, cursos en las universidades, simposios y encuentros locales, nacionales, internacionales, la creación de archivos, centros de documentación, museos, lugares de memoria. La multiplicación de estas iniciativas indica que existe una demanda social significativa y que la problemática relativa a la memoria de las dictaduras militares y en particular de sus crímenes sigue ocupando un lugar importante en el espacio público. En el sector de la justicia, la multiplicación de los juicios contra responsables de crímenes cometidos durante la dictadura, sobre todo en la Argentina, después de la abrogación de las leyes conocida como punto final e obediencia debida, indica que numerosas cuestiones relativas a aquel pasado quedan abiertas. La cuestión de los desaparecidos es solo la más importante y dramática de estas cuestiones todavía no resueltas. En mi opinión, lo que distingue los estudios sobre la memoria en varios países de América Latina y en particular en la Argentina es su vínculo directo y estrecho con una sensibilidad presente en la sociedad y con una demanda social de verdad y justicia. Pero la importancia que han ganado los estudios sobre memoria no es una especificidad latinoamericana, es la manifestación local de una tendencia más general y el producto de una coyuntura internacional de las últimas décadas, cuando las temáticas de la memoria, de las políticas de memoria y de olvido, de los usos políticos del pasado, han conquistado un lugar central en los debates públicos en varias regiones del mundo. En este contexto general, una memoria específica, la memoria de la Shoah, y yo prefiero utilizar este término que el término de holocausto, por la razón que se conoce, que holocausto implica una idea de sacrificio y así, de cierta manera, digamos, el hecho que el exterminio tendría una significación de tipo casi religioso, cuando Shoah, simplemente como destrucción, no introduce elementos interpretativos de este tipo. Bueno, decía, una memoria específica, la memoria de la Shoah, se ha transformado, por lo menos en el mundo occidental, en una referencia ineludible y una especie de modelo para otras memorias que aspiran a obtener ellas también un reconocimiento análogo. Lo que en la memoria de la Shoah, que en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial era una memoria marginal,
se ha vuelto progresivamente, a partir de los años 60, yo diría, una memoria emblemática y un paradigma universal. Conceptos elaborados inicialmente a propósito de la Shoah, como los conceptos de genocidio o de crimen contra la humanidad, son utilizados actualmente en varios contextos geográficos e históricos, y entre otros en América Latina, a propósito de algunos crímenes de las dictaduras, como la desaparición forzada de personas o la tortura. Se han radicado, entre otros, no solo en el lenguaje jurídico, sino también en el lenguaje periodístico y político. En el centro de estas memorias traumáticas se encuentra la figura de la víctima. Es sobre esta figura que se concentra la atención pública. Las comisiones de verdad creadas en varios países después del retorno de la democracia, los memoriales que se han multiplicado en el periodo reciente, ayer se hablaba de los de Chile, varios museos y centros de documentación se refieren todos a las víctimas del terrorismo de Estado. Una vez más, es importante notar que no se trata de un fenómeno exclusivamente latinoamericano, sino de una tendencia más general. Las culturas memoriales contemporáneas tienden a sustituir la celebración de los héroes victoriosos con la conmemoración de las víctimas de traumas colectivos, según lo que ha analizado, por ejemplo, el sociólogo alemán Bernhard Giesen en su libro de 2004, Triunfo y Trauma. De manera análoga, el historiador alemán Reinhard Koselleck, en sus estudios sobre los monumentos a los muertos, ha puesto en evidencia cómo, después de las catástrofes de la Segunda Guerra Mundial, los monumentos que recuerdan a los muertos no transmiten más un mensaje iconográfico positivo, contrariamente a lo que pasaba con los monumentos anteriores, y esto desde la época de la Revolución Francesa. El mensaje de los monumentos anteriores era que, cito Koselleck, la muerte violenta tenía un sentido y que era necesario seguir el ejemplo de los héroes para conservar la identidad y la continuidad de la comunidad nacional. Fin de citación. Después de 1945, los monumentos no transmiten más mensajes políticos de este tipo, porque se ha hecho imposible otorgar un significado positivo a la muerte violenta de millones de personas. Así, la historia que evocan los monumentos y memoriales recientes no se presenta más como un conjunto de eventos heroicos y gloriosos que llevan hacia un porvenir radioso, según la fórmula célebre, sino como una sucesión de inútiles sufrimientos, de desastres y de catástrofes a las cuales es imposible otorgar un sentido.